De regreso en el rumbo de la tarde con los poderosos por Rumba 98.5 FM y Premium en Santiago 101.1 para todo el Cibao. Don Rudy, el tema de las tres causales ha creado una tormenta. Sí. Una tormenta. El presidente, el ciudadano presidente Luis Abinader ha sido coherente, ¿no?, con su posición al reafirmar su decisión de apoyar la aprobación de las tres causales, como lo había prometido en la campaña electoral. Sí, las tres causales, para ponerlo en contexto, fue una devolución del Código Penal, del Código Civil de la República Dominicana. Cuando se aprobó, estaba contemplado el tema de la despenalización del aborto. Después eso fue motivo de que se mantuviera, porque constitucionalmente el aborto está penalizado constitucionalmente. Entonces el presidente Danilo Medina, cuando recibió la ley aprobada en el Congreso, la devolvió al Congreso con varias enmiendas. Y una de las enmiendas directamente era que se mantuviera, que se permitiera, que se autorizara la posibilidad de realizar abortos en tres ocasiones especiales, que era en caso de incesto, en el caso de violación, en el caso de malformaciones y que tuviera la madre en peligro de muerte. O sea, se redondeaban en tres causas fundamentales y el presidente bajo eso. Entonces el Congreso Nacional, en una forma muy burda, en una forma muy irresponsable, lo que hizo fue que cogió el Código Civil y lo metió en una gaveta para no enfrentar el tema de las tres causales que proponía el presidente Danilo Medina en ese momento, porque encontró rápidamente una reacción adversa de los grupos feministas, de la iglesia, de las iglesias, la iglesia católica y la iglesia protestante en este caso, o sea, posiciones contundentes y radicales, es parte del dogma de la iglesia católica. Entonces, el tema de la vida. Entonces eso provocó una discusión en ese momento. En la Cámara de Diputados se trató de buscar una fórmula intermedia, sacando el tema de la despenalización del aborto y aprobando el código para darle paso al código y hacer una ley solamente en ese sentido. Pero los diputados, que era a donde se devolvió la ley, jugaron otra vez a la irresponsabilidad y no hicieron nada. Y después ahora con el nuevo Congreso se volvió el tema, que sí se iba a una ley, que no se iba a una ley. Pacheco dijo para atrás, para adelante, que dijo que sí, que dijo que no. Una comisión dijo que vamos a ver, que depende, que quizás, que mañana, que tal vez. No se ha hecho nada en ese sentido. El presidente ahora lo puso en el contexto nueva vez, diciendo que él está de acuerdo con las tres causales y con la aprobación de esas tres causales. Se ha abierto nueva vez el tema. Quise ponerlo dentro del contexto para que sepamos de lo que estamos hablando. Claro. Ayer lo debatimos, tú lo escuchaste. Yo lo oí. Y quiero dar mi opinión. Sí, y quiero decirte que eso ha causado revuelo en diferentes sectores de la vida nacional con relación a la posición del ciudadano presidente, ¿no? Se han pronunciado sectores de las iglesias, tanto iglesias protestantes como católicas, y algunos sectores de la sociedad dominicana. Pero al presidente le preguntaron sobre el tema del aborto hoy, de las tres causales, y él dijo: ya dije lo que tenía que decir, ya lo dije, y este será un tema que se discutirá ampliamente en todo el país. Se va a debatir, se va a discutir y la decisión se tomará en el Congreso Nacional. Entonces, el tema es lo que tenemos. Ya tenemos el contacto. Sí. Yo voy a dar mi opinión cuando terminemos la discusión. La discusión. Tenemos a Virtudes de la Rosa, quien es directora del Instituto de Género de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Con ella vamos a tratar el tema, cuál es su opinión sobre la aprobación o no de las tres causales. Buenas tardes, un gran placer tenerla con nosotros.
Buenas tardes. Quisiera, antes que nada, agradecer que ustedes siempre dan seguimiento a este tema, que además siempre me dan la oportunidad de expresar mi opinión por este programa que es tan escuchado. Gracias. Y de entrada quiero hacer un par de precisiones sobre el resumen que se hizo del proceso que se ha llevado con la discusión del código. Sí. No es el Código Civil, es el Código Penal. Penal, sí. Que está en debate. Sí. Y cuando el presidente, el licenciado Danilo Medina, en 2 ocasiones devolvió el código, lo observó porque no incluía las 3 causales. En la última ocasión hizo una redacción, porque la primera vez se cuestionó la redacción como está. Y en la segunda ocasión hizo una redacción donde recogía exactamente el espíritu de lo que se ha estado demandando desde la sociedad dominicana, desde el movimiento de mujeres, desde las academias, donde se planteaba concretamente, no se está hablando, y el actual presidente de la República expresó su opinión sobre eso. Digo, yo no estoy de acuerdo con el aborto libre, eso no está en discusión. Eso no es lo que está en discusión en este momento en República Dominicana. Lo que está en discusión fue lo que se refirió el presidente actual y también el pasado presidente, es que existan 3 excepciones en las cuales una mujer pueda tomar la decisión de interrumpir o no interrumpir un embarazo sin que eso implique que ella pueda ser encarcelada. Perdón, sin que implique que el personal de salud que le atienda pueda ser también encarcelado. Y estamos hablando, ustedes lo han recogido muy bien, de cuando ese embarazo pone en peligro la vida de la mujer que está embarazada. Yo le pregunto a uno de ustedes, si algún problema de salud a ustedes le puede implicar una decisión u otra, le puede implicar la muerte a un hombre, ¿quién es que tiene que decidir si sigue hacia adelante o no? ¿Quién toma la decisión con referencia a ese problema de salud? Es el hombre. Sí. Es lo mismo en este caso. Si está en peligro la vida de la mujer, quien debe decidir si pone en riesgo su vida y sigue hacia adelante con un embarazo, o si interrumpe ese embarazo, se da la oportunidad de vivir y luego lo intenta de nuevo, es la mujer. Eso es lo que nosotros decimos, la mujer debe decidir. Lo mismo sucede, la otra causal. Perdóname. Ajá. Hola, ¿cómo estás? Hola, Juan TH. Bien. Quiero agradecerte tu pronunciamiento. Eso está en las redes y ha sido un gran aporte la forma en que tú abordas el tema. Tengo una amiga con un cáncer y salió embarazada en medio del cáncer. El médico le dijo que si continuaba con el embarazo corría el riesgo de morir, y ella decidió continuar con el embarazo. Hoy esa niña tiene 13, 14 años, pero fue una decisión personal. Ella pudo decidir otra cosa, ¿verdad? Debido a una enfermedad tan terrible como es el cáncer. Pero ella tomó la decisión. No, yo voy a arriesgar mi vida porque yo quiero tener esta criatura. Y eso es lo que nosotros reclamamos, sencillamente. Pero no pasó igual hace 8 años con la niña de 16 años que llegó a un hospital sin saber que estaba embarazada. Tenía un noviecito, no sabía que tenía un dolor de estómago. La madre, que era maestra, le lleva al hospital de los maestros y maestras, y resulta que la niña tiene una leucemia. Y había que iniciar inmediatamente con un tratamiento de quimioterapia. Y como es natural, la someten a un conjunto de estudios para poder aplicarle la quimioterapia, y resulta que estaba embarazada, tenía 3 o 4 semanas de embarazo. Y por la intervención de los sectores que hoy se siguen oponiendo a eso, no se le aplicó la quimioterapia a Rosaura, que nosotros en ese momento, como era una menor, le llamamos Esperancita. No se le aplicó la quimioterapia. Era la única hija de esa maestra. Murió ella, murió la criatura que llevaba en su vientre. ¿Y cuál se salvó? O sea, no me digan que están defendiendo vida. Están condenando a muerte a la mujer. La están condenando a muerte. Esa niña pudo haber tenido otros hijos después, si ella lo decidía. Así es. Pero la condenaron a muerte. Es verdad. Lo mismo pasa si una mujer es violada. Las mujeres, cuando son violadas, y los hombres también, están en un trauma, en una situación terrible. Cuando a uno de ustedes que se le acerque una persona que le vio
vital. Mire, virtudes, perdón. Sí. Se están cortando a veces. No sé si tendrás algún problema a través del teléfono que estás hablando. Pero a veces se produce una interrupción corta. Un tip. Sí, pero bueno. Mira, déjame decirte algo. Sí. Yo era uno que, honestamente lo digo, estaba opuesto al que se aprobara las 3 causales. Sin embargo, conversando con una amiga, cambié mi opinión. Y ahora, con ese dato que tú das, que yo lo había olvidado, de esa jovencita, hija de la maestra, que murió de leucemia y murió la criatura que llevaba en su vientre, eso reafirma más y me convence más de la decisión que tomé de haber cambiado mi posición. Qué bueno. La vida es más rica que cualquier argumento que podamos tener. Mi artículo de mañana se llama así, las 3 causales. Espero que lo leas. Sí, seguro que lo voy a leer. Tú siempre leo y sigo las cosas que tú publicas y también lo que pones en las redes. Y en este caso yo quiero agradecerle porque es importante, muy importante, que el señor presidente de la República se sienta respaldado, porque es una valentía de parte de él. Sí. Sabemos el poder que tienen los conservadores en este país. Son poquitos, pero tienen mucho poder. Entonces es importante porque las mujeres más pobres, son las mujeres más pobres las que están en peligro su vida, su dignidad, su salud mental y física. Sí, porque los ricos cogen un avión y van y se lo hacen fuera, donde está permitido. Exactamente. Y llegó al Tribunal Constitucional. No se echó para atrás porque estuviese prohibido en la Constitución, porque eso también es una interpretación. Decir que está prohibido en la Constitución es una interpretación, porque la Constitución plantea que se respeta la vida desde la concepción hasta la muerte, pero está en peligro también la vida de la mujer, y hay que respetar su vida. No se puede asumir que es más importante la vida de un proyecto de vida que es un embrión, que el de una mujer que ya es una persona adulta y es una ciudadana. Eso es lo primero. Y lo segundo, la misma Constitución establece que no se puede, que cuando están dos razones están en contradicción, 2 elementos, se tiene que poner por encima el interés del ciudadano, y ahí está el problema de la dignidad, ahí está el problema de la salud integral, hay un sinnúmero de elementos más. Pero cuando se echó para atrás en el Constitucional fue por un problema de forma, fue porque se había aprobado solo cuando devolvió la presidencia, solo se discutió en la Cámara de Diputados y no pasó por el Senado. Fue por eso, no fue por el fondo, fue por la forma. A mí todavía, y quiero ser honesto, todavía de las 3, el tema de la violación me deja dudas. Me deja dudas porque en ese caso, si bien es cierto que ha sido producto de un acto de violencia y que es contra la voluntad de la mujer que se produjo ese embarazo, pero no menos cierto es que la criatura que lleva en su vientre no tiene la culpa de esa violación, de ese abuso, de ese crimen que se comete contra la mujer. Ahí yo todavía tengo mis dudas, te lo confieso. Mira, es un derecho que tenemos a disentir. Si nosotros estamos planteando el derecho de la mujer a decidir, también existe ese derecho. Ahora yo te quiero hacer reflexionar una cosa. Una mujer es violada por uno o varios violadores, con quien sea, quede embarazada. Ella decide que no va a parirle a ese delincuente. Tenemos derecho a amarrarla de por vida a un delincuente que la embarazó y que va a tener derechos paternales sobre esa criatura. Tenemos derecho a que esa criatura también crezca con el estigma. Si la mujer lo decide, yo soy la primera en admirarla y acompañarla, porque de eso se trata. Pero si ella decidiese que no, sabemos que eso está también de por medio de su salud mental y la salud mental de la criatura que podrá venir de ese embarazo. Entonces es un problema también de tortura, de dignidad. Yo llamo a que los hombres y las mujeres que no entienden esto se pongan en los zapatos de una mujer que está pasando
y que entendamos, es su proyecto de vida, es su vida, o sea, la maternidad es algo demasiado hermoso para que una persona se le imponga y termine como terminan muchas, con problemas mentales y hasta con abandono de la criatura o muchas cosas que pasan. Entonces, estamos hablando de que la mujer pueda decidir antes de las 12 semanas, antes de que ese embrión llegue a ser un feto y pueda tener mayores situaciones. Y lo que estamos planteando es que sea la mujer, que es su cuerpo, que es su proyecto de vida, que sea ella la que decida, que las mujeres no somos un bien público, no debe ser el Estado quien esté decidiendo si ella va hacia adelante, no, es un ser humano de una ciudad. Es una ciudadana, igual que los hombres toman decisiones sobre todos sus elementos, la mujer también tiene derecho a hacerlo. Y esperamos, de acuerdo contigo, yo, absolutamente de acuerdo. Y esperamos que esta vez sí logremos que eso llegue a ser ley, sí logremos avanzar. Ya en el pasado gobierno avanzamos. Esperemos que ahora que te decimos estamos en un gobierno de cambio y que se han tomado políticas tan importantes en el tema de la violencia, de la violencia, esta no sea una violencia de Estado, manteniendo el problema. No, el código no está detenido por las mujeres que exigimos las 3 causales, está detenido por los conservadores que no acaban de respetar el derecho de la mujer a decidir. Ahora bien, esa es una virtud, esa es una posición que tú tienes, pero también los conservadores, como tú llamas, también tienen una posición y tienen y yo creo que en una sociedad democrática, en una sociedad libre, es un tema de libre discusión. Y yo creo, totalmente de acuerdo. Y yo creo que incluso el presidente lo dijo hoy, será un tema de discusión nueva vez, que se está discutiendo desde hace muchos años, es cierto, pero debemos recordar 2 cosas. Primero, esto no es un tema a la dominicana, por situaciones dominicanas ni por situaciones de nuestro país. Es un tema de discusión mundial, incluso donde hay una discusión muy seria todavía en Estados Unidos con el tema del aborto y las formas de permitir o no permitir el aborto. Primero. Segundo, está un tema constitucional que está establecido constitucionalmente. O sea, hay que salvar una serie de situaciones y no puede ser de un plumazo que porque nosotros creemos y porque vamos a decir que hay un grupito de conservadores, puede ser de una forma u otra. O sea, nosotros no podemos validar nuestras posiciones sobre la base de decir que los demás no descalificar a los otros que no tienen una razón. Yo creo que es un tema de discusión y yo creo que es un tema, y yo estoy personalmente, y lo repito nueva vez, yo estoy en contra del aborto totalmente. Yo por el contrario estoy a favor del aborto totalmente. Sí. Ahora bien, los sectores más conservadores son los que se oponen en Estados Unidos y en cualquier parte. Y los países más atrasados, más retrógrados, son los que aún mantienen la prohibición total y absoluta. En nuestra región solamente quedan Nicaragua, Haití, Honduras y El Salvador. Nada más. Y buscan para eso las condiciones de desarrollo, nada más. Para eso las condiciones de derechos humanos. Claro, y aquí no estamos hablando de permitir el aborto libremente, como en otros países. Aquí estamos hablando, Rudy, queridos amigos, de 3 causales. De despenalizar el aborto exclusivamente cuando está en riesgo la vida de la madre, cuando es el resultado de un incesto o cuando la vida es inviable. Mantener la postura de que no se puede practicar un aborto a sabiendas de que es inviable la vida es un absurdo desde mi punto de vista. Yo estoy de acuerdo. Yo no descalifico a nadie, pero, óigame, querer que una persona que ha sido violada, porque es muy fácil para los hombres. Yo, como digo en mi artículo, si el Papa salió embarazado, además, una jodida iglesia que no tiene calidad moral ni ética para imponerle a las mujeres, a la mitad de la población del mundo, lo que tengan que decir, como ellos están protegiendo a homosexuales y protegiendo a violadores. Es una vaina que para mí me resulta indignante incluso. Que sea la Iglesia Católica la que le quiera imponer al resto
un sentido ético y moral que no practica. Pero además que quiero aclarar una cosa. Ahí está la descalificación de que yo hablo. Sí, te descalifico a ti también. ¿Qué carajo es? Tú me vas a chantajearme con esa vaina. Sí, ahora es un chantaje que te estoy haciendo. Sí, fue verdad. ¿Qué se cree, coño? Pues tú también. ¿Qué crees que usted ha llegado a pensar? ¿Que tú tienes calidad para descalificar todo el mundo? No, tú estás equivocado. Claro. Una vez más. ¿Me permiten intervenir ahora? Ahora tú, sí, que tú eres nuestra invitada. Dime. Sí, yo quiero decir una cosa. Para. En esta discusión no está aquí no está en discusión si las personas que son creyentes y practican determinada religión asumen o no los preceptos de la iglesia. Es la decisión de la mujer lo que estamos diciendo. Entonces, lo que no podemos es nadie imponer al otro su postura. Si yo tengo la postura de que en caso de que esté en peligro mi vida, de que en caso de que esté en peligro la vida de una hija mía que esté embarazada, yo estoy de acuerdo con que se haga esa interrupción. Esa es mi decisión, esa es mi posición. Pero si la que es creyente en una determinada religión considera que eso es un pecado, esa es su decisión y tiene derecho a respetarlo. Claro. Lo que estamos diciendo es no le impongamos a nadie. Lo que es pecado no podemos convertirlo en delito. No puede ser delito, porque eso es pecado para personas de esa religión, no para las demás religiones, ni tampoco para las personas que no son religiosas. El Estado está para asegurar derechos, no para imponer determinadas visiones religiosas. Lo que yo creo es que no es justo tampoco descalificar a la religión, a las iglesias. Totalmente de acuerdo. Y le por el hecho de pedir disculpas a Rudy por haber utilizado ese concepto. No me gusta. Oye, estamos discutiéndolo, no te preocupes. Y lo digo con toda sinceridad porque caramba, es cierto, hay muchos sacerdotes, pastores que han cometido violación y barbaridades, ¿no? Pero eso no es responsabilidad de la iglesia como cuerpo, como tal, porque si ponemos en el otro lado de la balanza todas las obras que los religiosos hacen en el mundo, y de ahí me surge una palabra que utilizo mucho, que la leí en algún libro, no recuerdo cuál, hace más ruido el árbol cuando cae que el bosque cuando crece. Y son mucho más las obras buenas que hacen las iglesias que las malas que hay dentro de sus congregaciones. Esa es la verdad. Y eso no está tampoco. He hecho varias veces este concepto hoy. Hay cosas que no están en discusión, pero hay una cosa que sí quiero aclarar. En este debate sobre las tres causales y sobre las posturas de los sectores que se oponen a ella, uno ha tenido que leer muchas cosas. Y por ejemplo, hemos descubierto que no todo el tiempo la Iglesia Católica se ha opuesto al aborto. Los grandes teólogos en lo que se basa los planteos fundamentales de la Iglesia, como San Agustín, no se oponían, no condenaban a la mujer que se practicaba un aborto. Busquemos eso. Es relativamente joven esa postura en la Iglesia. Entonces, yo creo que tenemos que ver realmente qué es lo que está en juego. ¿Es la postura de una jerarquía? ¿Es la postura de la población? Son las tantas mujeres que ponen en riesgo su vida, que lleva a que tengamos una de las tasas de mortalidad materna más alta de la región, aplicándose un aborto clandestino. ¿Son o no muchas de ellas creyentes? Están haciendo un acto de defensa de su vida, de legítima defensa cuando lo hacen. ¿Por qué no las acompañamos? ¿Por qué no aseguramos que el Estado cumpla? Porque aquí lo que está en discusión es si se hace el aborto clandestino o si se la hacen legalmente y acompañada por el Estado. Pero también en virtud no solamente podemos marcar la discusión en que quienes se oponen es solamente a la Iglesia, no solamente a la Iglesia porque es un poder en la sociedad mundial y porque incluso dentro de la sociedad nuestra, la dominicana, tiene una influencia muy fuerte. Pero no necesariamente solamente la Iglesia. Quizás la Iglesia lleva la voz cantante, porque en este caso estamos hablando de que la Iglesia se ha opuesto radicalmente a esa posición ante los últimos dos gobiernos, para hablar, los últimos dos gobernantes, el caso de Danilo Medina
el caso de Luis Abinader. Ya es un enfrentamiento de la iglesia frente al poder político. Pero la iglesia entonces toma la bandera. Después hay muchas otras personas y entidades y gente que no tiene que necesariamente apoyarse en el dogma de la iglesia, la forma de la iglesia, para tener este concepto de que se opone al aborto. Por las razones que entienda, ¿tú me entiendes? O sea, no podemos enmarcarlo solamente en la iglesia. Yo no una sola postura de que se haga desde una postura científica. Todo lo hacen desde un problema de visión de fe. No, ahora, de un asunto moral, no tiene que ser solamente de provisión de fe. Pero lo moral es eso, fundamentalmente la visión moral que tú tienes está determinado también por eso. Déjame decirte que yo soy creyente, yo no soy atea. No. Y yo lo hago desde mi visión de lo que es el ser humano y de lo que yo tengo que defender al ser humano, a esa mujer que por ser humano ya tiene derechos fundamentales. La vida es un derecho fundamental y eso no se puede poner en discusión en ningún momento. Entonces usted no puede imponerle a la mujer, usted tiene que arriesgar su vida porque usted lleva a otra criatura dentro que puede llegar a nacer, cuando ella está viva. Ella ya está desarrollada y ella es una ciudadana y estamos hablando de derechos fundamentales. Entonces yo creo que este debate, ojalá que en esta etapa por lo menos avancemos a que pase de la Cámara de Diputados aprobado y llegue a la Cámara del Senado y sigamos con ese debate. ¿O estás de acuerdo finalmente en que se haga, como se ha propuesto en algunas ocasiones, que se saque del código y se haga una ley sobre ese tema, o que se mantenga dentro de lo del código? Porque se ha planteado esa como una posibilidad. Eso solo es posible si se quita lo penal del código. Si se quita lo penal y se refiere a la ley. ¿Y qué hacemos con la Constitución? Pero es que el Código Penal no tiene por qué referirse a eso. El Código Penal no tiene por qué referirse al aborto. Eso lo han colocado ahí para impedir que se pueda discutir en otro plano. Eso no justamente por qué estar ahí. Eso en todo caso debería estar en una ley de salud, debería estar, como usted dice, en una ley especial, pero lo han colocado. Entonces, quitemos lo penal, y entonces quitado lo penal, discutamos en una ley especial cómo se regula esas tres causales. Ok. Muy bien. Gracias, Virtudes, muy amable. Gracias Virtudes, muchas gracias, como siempre. Por la altura con tu debate, y yo creo que así debe discutirse este tema, porque es un tema que afecta o que tiene que ver y tiene incidencia en la sociedad, en el devenir de la sociedad, y no es un tema, como yo decía en principio, no es un tema eminentemente local, es un tema que se discute en muchas partes. Así es. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes. Virtudes de la Rosa, directora del Instituto de Género de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Los poderosos, vamos a la pausa.